Muy buenos días, súper felices y contentos de tenerlos nuevamente con nosotros. Es el séptimo webinar que organizamos y no estamos más satisfechos, sino muy contentos por tenerlos nuevamente en una jornada que estamos seguros va a ser de mucha utilidad para todos. En nombre de CW, de Alfredo López y compañía y de Consulting and Outsourcing Services Limitada, le damos la más cordial bienvenida a esta hora y 15 minutos de información cargada de datos importantes, prácticos y relevantes para todos aquellos que estamos haciendo operaciones de negocios internacionales, pero en especial con China. Y justamente así se llama nuestro webinar de hoy, negocios en China, operaciones cambiarias y de impuestos a tener en cuenta. Antes de dar inicio formal, haremos unas precisiones que estoy seguro todos se las conocen de memoria de tantos webinars y eventos en línea que hemos participado, pero no está de más que lo recordemos. Hemos habilitado la línea de chat para que por favor allí ingresen sus preguntas, las cuales revisaremos y estaremos formulando. La presentación será de unos 15-20 minutos por cada uno de los tres importantes conferencistas y al final abriremos la sesión de preguntas y respuestas. Todo este evento está siendo grabado y por supuesto, como siempre y es tradición, con nuestros eventos se compartirá tanto el video como las presentaciones. Quiero decirles que este tema que hoy nos convoca tiene una vigencia y una relevancia muy grande. En estas épocas de internacionalización extrema, digital y demás, no se ha cerrado por completo los procesos de operaciones que tenemos que hacer con otros países, ya sea a través de nuestras filiales o incluso las consideraciones que tenemos nosotros de establecerlos en otros países. Y eso genera una serie de implicaciones tributarias, de obligaciones, no solamente en nuestro territorio, que en este caso lo estamos haciendo de forma muy especial para Colombia, sino también en las otras jurisdicciones, que en este caso en particular va a ser de China. Como ustedes saben, para nosotros es fundamental que entendamos y conozcamos cada vez mejor cómo funcionan cuando tomamos estas decisiones, sobre todo en una jurisdicción tan lejana y a veces tan incomprendida como es China. El evento entonces va a estar en primera instancia presidido por CW y por Alfredo López y compañía, quienes son los organizadores principales de este webinar. Mi nombre es David Barriga, para los que no me conocen. Actúo como representante de CW en toda América Latina y realmente estoy muy contento nuevamente de tenerlos con nosotros. Tenemos, les mencionaba, una nómina de lujo de expertos tributaristas en temas de gestiones y operación de comercio internacional en temas de China como nunca, así que aprovechemos al máximo. Sin más preámbulos, me gustaría dar inicio al evento con unas palabras de introducción del señor Thomas Wong. Thomas Wong es el socio principal de la firma CW, es una firma hongkonesa cuya casa matriz se encuentra en esa ciudad, pero que adicionalmente tiene oficinas en Guangzhou, en Shenzhen, en Shanghai y cuenta también con operaciones aquí en América Latina a través de nuestra representación aquí en Bogotá. También se encuentran en Europa con oficinas en Londres y parte del trabajo que hace CW particularmente es justamente facilitar que las empresas de Latinoamérica hagan más y mejores negocios en China, pero de la forma legal y con todos los procedimientos y exigencias que tiene tanto ese país como su zona especial administrativa que es Hong Kong. Thomas tiene una experiencia de más de 30 años como contador y CW es una CPA que pertenece junto con Alfredo López y compañía a la muy reconocida Alineal Global, que es la segunda asociación más grande en el mundo en temas de empresas de contaduría y auditoría como tal. Thomas quiere muchísimo a América Latina y en especial a Colombia. Por diferencia horaria en este momento, que ya es medianoche, no pudo estar presente, pero nos ha enviado un video de manera muy especial que los invito a que lo vean. Es un video muy cortito y ha hecho un esfuerzo por leerlo y hacerlo en español. Everyone, I'm Chinese, I'm from Hong Kong. Soy chino, pero trato de hablar un poco de español. Es un gusto hacerles llegar mis saludos. Muchas gracias a toda la audiencia por participar en nuestro seminario en línea.
Mi nombre es Thomas Wong, soy socio de CW CPA, una firma de contadores públicos certificados basada en Hong Kong, China. Y la razón por la que me encuentro participando en este webinar es porque en mi carrera he dedicado 15 años a fomentar los negocios y la relación entre China y Latinoamérica, creando el Departamento Latino dentro de nuestra firma. El Departamento Latino ayuda a empresarios de habla hispana y portuguesa en sus negocios con China, siendo Colombia uno de los mercados más importantes para nuestro departamento. Gran cantidad de empresas colombianas han establecido sus negocios en Hong Kong y China continental a través de nuestra firma. Esta relación no se puede lograr sin la ayuda de amigos y socios como Alfredo López, Luz Karime y Juan Carlos, quienes participan en este evento y forman parte de la red de Alineo Global, al igual que CWCPA. En mi memoria está muy claro mi primer viaje a Colombia, cuando pude visitar la hermosa ciudad de Bogotá y conoce la Plaza de Bolívar, el Museo Botero y comer ajiaco con mis amigos colombianos. Esta visita me brindó la posibilidad de no solo conocer la cultura de negocios en Colombia, pero también la oportunidad de conocer de primera mano la cultura y la calidad de su gente. La situación actual con la pandemia de COVID ha forzado a las empresas a modificar su operación. Debemos considerar a nuestros amigos y apoyarnos de estas redes y conocimiento para superar las adversidades. Muchas gracias a todos por su atención y por unirse a este evento. Muchas gracias. Bueno, ya quisieran todos nosotros que habláramos mandarín también como habla Tomás español. Es un esfuerzo importante, pero es una de las maneras que él manifiesta su cariño y cercanía con nuestro país, con Colombia y con el resto de la región de América Latina. Ha sido un firme convencido de las posibilidades reales que existen entre estas dos partes del mundo. De allí que responsabilidad nuestra es que se conozca y se faciliten esos procesos de acercamiento para hacer más y mejores negocios. Y ahora tengo el gusto de presentar a Luis López, que en nombre de la firma Alfredo López y compañía va a dar unas palabras. Luis es el actual director comercial de Alfredo López y compañía. Es egresado de la Universidad del Sur de la Florida. Tiene ya más de 15 años de experiencia, especialización en la Universidad Javeriana de Cali, y ha estado dirigiendo todo un proceso importante de expansión y de crecimiento de la firma, justamente para que las empresas, no solamente colombianas, sino la región, entiendan mejor cómo hacer negocios en nuestro país y cómo aprovechar todas las ventajas que nuestro país ofrece en materia de ambiente de negocios. Sin más preámbulos, le dejo la palabra entonces a Luis. Adelante, Luis. Gracias, David. Bueno, ante todo, pues muy buenos días a todos nuestros amigos que están en el día de hoy, en el webinar, de varios países de Latinoamérica, también muy bienvenidos acá, y muy al lugar este webinar para fomentar y para darle a conocer a todos nuestros clientes y a todos los interesados en expandir sus negocios con terceros países, en este caso con China y con Hong Kong, donde tenemos un muy fuerte vínculo con nuestros amigos de CW, puesto que llevan ya muchos años de experiencia en esta interrelación comercial entre Latinoamérica y China. Estamos entonces aquí muy interesados en que todos ustedes, nuestros amigos,
se enteren de primera mano que hay un canal directo que les puede ayudar no solamente a asesorar, sino a ejecutar todos sus procesos de expansión en cuanto al comercio internacional con China. Para eso también tenemos pues a nuestros funcionarios especialistas, Juan Carlos Velázquez y Luz Karime, que nos van a regalar de su tiempo toda la experiencia que ellos tienen en este campo para que ustedes den cuenta de las oportunidades, de las exenciones de impuestos, de las oportunidades cambiarias que hay en el mercado chino y colombiano. Entonces, les doy la bienvenida a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. De parte de Alfredo López, ustedes ya saben pues, que somos una firma colombiana de más de 40 años de experiencia. Estamos ubicados en Medellín, en Bogotá y en Cali. Y tenemos pues, los servicios de asesorías, auditorías, tercerización contable, servicios legales y consultoría empresarial. Y estaremos siempre prestos para cuando ustedes decidan que sus negocios deben dar el paso de expansión. Entonces, muchas gracias a ustedes y los dejo entonces. Gracias. Muchas gracias, Luis, por esas palabras. Y bueno, ya vamos a empezar con Juan Carlos. Son muchos los temas que se tratarán hoy. Obviamente quisiéramos que tuviéramos más horas de las que disponemos, pero entendemos también que el tiempo de cada uno de ustedes es vital, importante. Lo que queremos es demostrarles que hay una cantidad de información y conocimiento que podemos compartir, ya sea a través de la empresa de Alfredo López y compañía, de Consulting and Outsourcing Services y también de CW, pero que sobre todo vean también caras y personas que están detrás de toda esta información. Hoy vamos a trabajar diferentes temas de impuestos a dividendos, la sede efectiva de administración, entidades controladas del exterior, los precios de transferencia, paraísos fiscales, requisitos para establecer una empresa en China, pero también temas cambiarios de facturación internacional. O sea, hoy vamos a estar cargados de muchos trabajos y vamos a empezar con Juan Carlos Velázquez, que actualmente es el gerente de impuestos de la firma como tal. Tiene también una amplísima trayectoria, es contador y cuenta con maestrías y especializaciones justamente en gestión tributaria, que es su zona principal de desarrollo. Tiene más de 9 años de experiencia y adicionalmente tiene una importante hoja de vida en transferir conocimiento no solamente en universidades, sino en otros centros especializados que tienen que ver con tema tributario. Sin más preámbulos, entonces le doy la palabra a Juan Carlos Velázquez. Muchas gracias, Juan Carlos. Adelante. Gracias, David. Muy amable por la presentación. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Como bien decía David, la idea es poder compartir con ustedes de forma muy conceptual algunos aspectos, en mi caso, en materia tributaria, en el ámbito impositivo nacional colombiano, a raíz de estos posibles operaciones que se realicen desde Colombia hacia China o desde China hacia Colombia o para otro lugar del mundo, ¿verdad? Aspectos que queremos considerar o citar en estos momentos porque a veces el inversor con su interés y su ánimo de hacer negocios o con su pensamiento ubicado en las finanzas, pierde un poco la noción del campo impositivo, ¿sí? O porque de pronto no es su campo de acción, ¿cierto? Su campo de acción es hacer negocios y de pronto el tema contable o tributario, pues para ello tiene su personal a cargo, entonces lo pierde de vista. Con base en eso queremos citar, permítame por acá acomodo algo. Queremos citar en este espacio, cuento con un espaciecito de 15, 20 minutos como mucho. Por tanto, quisimos traer a colación estos temas: beneficiario efectivo, sede efectiva de administración, algo de establecimiento permanente, convenios para evitar doble tributación e intercambio de información, entidades controladas del exterior, régimen de compañías holding en Colombia, impuesto a los dividendos, es un aspecto bastante importante y su mecanismo de retención en la fuente, precios de transferencia y países considerados paraísos fiscales o de bajo o nula tributación. Como ustedes pueden observar, con base en la presentación inicial o el título del tema y el temario, nos quisimos enfocar o me quise enfocar un poco en el tema tributario internacional, ¿sí? Trayéndolo pues a colación con lo que decía David en su excelente presentación.
Entonces, sin más preámbulo, arranquemos con un primer tema. Vamos a dejar unos tipsitos, lastimosamente vuelvo y reitero, no cuento con el tiempo para desmenuzar todo este tema, todos estos temas que son bastante amplios y más que tienen componente jurídico tributario y son internacionales, entonces a veces se demandan mayor tiempo. Pero bueno, esperamos aportarles unos tipsitos importantes para que los consideren al momento de hacer negocios internacionales, bien sea en Colombia, en China o en otro país del mundo. Sobre beneficiario efectivo, ¿qué podemos tener? Digamos que, como suelo decirle a los clientes hoy en día, la administración de impuestos o la administración tributaria, en el caso de Colombia, entendamos la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, no es la misma entidad pública de ayer. Hoy en día la DIAN cuenta con otros recursos, no solamente tecnológicos, sino también talento humano y especialidades, además que tienen un nuevo líder pues muy experto en estos temas internacionales, en donde la DIAN lo que ha buscado es mejorar sus procesos de fiscalización internacional, ¿sí? Romper un poco ese velo corporativo, quién está detrás de las empresas, quién está detrás de estas personas jurídicas que al final son intangibles y siempre debe haber una persona como nosotros, ¿sí? De carne y hueso, personas tangibles respondiendo ante las actuaciones comerciales o de negocios que llevan a situaciones impositivas o tributarias a las empresas. Entonces, con este primer concepto, lo que queremos definir es un beneficiario efectivo y decirle al inversionista, mire, muchas veces su intención es ocultarse detrás de una empresa, ¿cierto? Es formar diferentes, espero se esté viendo el cursor, es formar diferentes estructuras jurídicas, por ejemplo, sociedades nacionales, sociedades del exterior, muchas veces hasta otras entidades sin personería jurídicas, como los contratos de colaboración empresarial donde intervienen diferentes partícipes, ¿sí? Pero detrás de todas estas entidades siempre va a haber un beneficiario efectivo final o real. ¿Qué quién es? Es una persona natural. Es una persona natural que en última, sobre todas esas sociedades o sobre todas esas estructuras sin personería jurídica, ¿sí? Tiene un beneficio económico. Tiene el beneficio de obtener el resultado, la utilidad, la rentabilidad de todas las operaciones que surgen a raíz de estas sociedades o entidades, bien sea en Colombia, bien sea en el exterior. Entonces, de alguna forma, la DIAN lo que ha querido hacer es que las empresas aquí en Colombia o otros negocios jurídicos, otras entidades sin personería jurídica, terminen reportando a la administración tributaria quién es ese beneficiario efectivo. ¿Sí? ¿Quién es esa persona natural que tiene una participación en el capital o en los derechos de voto de estas personas jurídicas? ¿Sí? Incluye una serie de requisitos o de condiciones para calificar a mis inversionistas, a ustedes, los inversionistas nacionales o del exterior, como beneficiarios efectivos, que al final, ¿qué va a hacer? Como lo estamos mostrando aquí en la presentación, van a quedar bajo la lupa de la administración tributaria. ¿Sí? Van a quedar a la luz de la administración tributaria, que es un ente adscrito al Ministerio de Hacienda, por tanto regulado por el gobierno nacional, en otras palabras, el Estado colombiano. ¿Para qué? Para poder hacer un proceso de fiscalización e identificación de quién está detrás de todas estas operaciones. Eso es lo primero que debes saber, señor inversor. ¿Qué más tenemos acá? Quisimos traer el tema de la sede efectiva de administración. El tema de la sede efectiva de administración es supremamente importante y se incorporó en la legislación tributaria nacional desde el año 2013. Y es un tema que muchas veces perdemos de vista porque, como ustedes sabrán, las sociedades y entidades sometidas a impuestos en Colombia son normalmente esas sociedades o entidades nacionales. Y cuando uno habla de una entidad nacional, pues el común denominador es, esa entidad tiene su domicilio principal en el territorio colombiano o ha sido constituida legalmente en Colombia. Entonces ya hablamos de una cámara de comercio o ya hablamos de que está escrita una entidad pública en Colombia o que tiene un RUT ante la DIAN, ¿cierto? Está constituida aquí en Colombia. Pero resulta que por sede efectiva de administración, también se puede configurar una sociedad o una entidad nacional. ¿Y qué es una SEDA? O sea, una sede efectiva de administración. Se entiende que hay una sede en Colombia, ¿sí? Cuando las decisiones comerciales y de gestión decisivas y necesarias para llevar a cabo las actividades de la sociedad
como un todo se toman en Colombia. Entonces muchas veces podemos tener sociedades constituidas en China, como mostramos aquí en el slide, o en Panamá o en Estados Unidos, pero esas decisiones comerciales y de gestión decisivas a las que nos estamos refiriendo se terminan tomando aquí en Colombia. Ah, porque es que el accionista está aquí en Colombia, el dueño está en Colombia, ¿sí? Entonces, eso hace que se configure una sede efectiva de administración en el territorio colombiano. Y eso conllevaría a que esa empresa de afuera se pueda considerar una sociedad o una entidad nacional. Imagínense, aun cuando no esté constituida o no tenga su domicilio principal en Colombia. ¿Y eso en qué repercute? Eso repercute en unos impuestos, en unas obligaciones tributarias, que si no se llevan a cabo, pues se traducirán en sanciones ante el fisco, en este caso ante la DIAN. Entonces, este es otro llamado de atención. Mucho cuidado, porque a veces no solo basta con constituir la sociedad afuera, hay que mirar otra serie de requisitos como estos intangibles, que son tomas de decisiones comerciales y de gestión necesarias para llevar a cabo la actividad del objeto social de la entidad, que se estén tomando fuera del territorio colombiano, porque si se están tomando aquí, se podría considerar tributariamente para efectos fiscales como una sociedad nacional. Ojo con eso. ¿Qué otro aspecto? También hablamos del establecimiento permanente, que muchas veces lo hemos citado en los convenios de doble tributación. Ah, pero resulta que también a partir del 2013 nuestra legislación nacional trae este concepto de establecimiento permanente. Y básicamente, ¿qué es un establecimiento permanente? Es un lugar fijo de negocios ubicado en Colombia, a través del cual una empresa extranjera, ya sea una sociedad o cualquier otra entidad extranjera o una persona natural sin residencia fiscal en Colombia, realiza toda o parte de su actividad en el territorio colombiano. Entonces, ¿qué ejemplos me da? Me dice, mira, una entidad del exterior, si tiene una sucursal en Colombia, si tiene una agencia, si tiene una oficina, una fábrica, un taller, ya está configurando un establecimiento permanente en Colombia. ¿Y eso a qué conlleva? A que ese establecimiento permanente en Colombia, ¿sí? Que corresponde a una sociedad del exterior o que corresponde a un inversionista no residente fiscal colombiano, termine con unas obligaciones en materia fiscal aquí en Colombia ante la DIAN, como registrarse ante la DIAN a través de un registro único tributario RUT, declarar y pagar impuestos sobre la renta y demás impuestos a que haya lugar a nivel nacional o territorial. Entonces, mucho cuidado con esto, ¿sí? Mucho cuidado porque a veces los inversionistas extranjeros configuran un establecimiento permanente en el territorio nacional colombiano y no se dan cuenta de que jurídicamente o tributariamente están constituyendo una sociedad que conlleva cargas fiscales. Hay un aspecto importantísimo en este tema y es el agente dependiente. Aquí se los puse en la presentación. Cuando una entidad del exterior contrata a un agente diferente, a un agente independiente, ¿sí? Se puede configurar un establecimiento permanente. ¿Por qué? Les voy a explicar rápidamente. Consiste en que la empresa extranjera manda, por ejemplo, un agente dependiente, un agente comercial a Colombia y le da potestad y autonomía para concluir actos o contratos que sean vinculantes para la empresa en el exterior. Entonces, esa personita que viene contratado por la empresa del exterior viene aquí a Colombia a hacer negocios y a concretar actos mercantiles y comerciales, a cerrar negocios. Lo está haciendo a nombre y representación ¿de quién? De la extranjera. Y fíjese que lo puede hacer en un día y no necesita de una oficina, no necesita de una agencia, no necesita de una fábrica. Simplemente visitó a un cliente aquí en Colombia y hizo una gestión en nombre y representación de la extranjera. Eso es un establecimiento permanente y eso configuraría cargas tributarias para la extranjera aquí en Colombia. Entonces, mucho cuidado con este concepto. ¿Qué otro aspecto traemos a colación? Los convenios para evitar la doble tributación y los intercambios de información con otros países. Siempre que vamos a hacer operaciones con Colombia y de pronto mi empresa se encuentra domiciliada en el exterior o yo no soy residente fiscal en Colombia, miremos si la República de Colombia tiene con dicho país algún tratado para evitar la doble tributación. Los más usuales, allí les pusimos unos ejemplos. Hay tratados con España, con Chile, Ecuador, Perú, Bolivia. ¿Sí? Actualmente no hay con China.
¿sí? Pero con todos estos temas de negociación y con el tema de la globalización y demás, se puede llegar a presentar. ¿Qué traduce esto? Los convenios para evitar la doble tributación al final lo que buscan es que sobre una misma transacción no se pague de manera doble un impuesto de renta o un impuesto al patrimonio. Básicamente estos dos impuestos son los que se están regulando, ya sea bajo el principio de la fuente o bajo el principio de la residencia. Normalmente es bajo el principio de la doble porque bajo el principio de la fuente porque son convenios que se firman o estructura bajo el esquema o las características que ha dado la OCDE, ¿sí? Entonces, parte del principio de la fuente, que es dónde se generó el ingreso, ¿sí? Y esto es muy beneficioso porque nos puede llevar a que no tributemos sobre un mismo ingreso, sobre una misma transacción, dos veces. ¿Por qué dos veces? Porque hay dos países, ¿sí? Hay dos países interviniendo en la transacción o que me lleve al final a reconocer o rentas exentas o descuentos tributarios, lo que conocemos como tax credit. Entonces, importantísimo siempre tener en el radar la posibilidad de convenios de doble tributación, bien sea sociedad o bien seas persona natural. Y los intercambios de información que abundan hoy en día con la administración tributaria y el fisco de otros países, ¿es para qué? Para intercambiar información financiera y de bienes, ¿sí? De esas personitas que tributan en el país. En nuestro caso, pues los residentes fiscales colombianos. Entonces, qué se está buscando con esto? Que de alguna forma los países hablen un mismo idioma e intercambien información de nuestros bienes y de nuestras transacciones. ¿Para evitar qué? Para evitar evasión tributaria, para evitar que tengamos activos omitidos, para evitar que no dejemos de declarar algún ingreso, bien sea de fuente nacional o de fuente extranjera, ¿sí? Y podamos tributar con base estemos obligados. Entonces, mucho cuidado con esto. Y más hoy en día que estamos viviendo un tema este mes de la normalización tributaria por tener activos omitidos o pasivos inexistentes. Es un tema bastante importante. Como quien dice, ya no nos vamos a poder ocultar en ningún país. Si antes teníamos inversiones o recursos monetarios en otros países, por ejemplo en Panamá, en Islas Vírgenes, en Islas Caimán, en España, en Estados Unidos, y la DIAN o Colombia no nos tenía en el radar, no nos tenía identificados esos recursos, lo más probable es que este año y los siguientes sí nos vayan a identificar y sí nos vayan a descubrir esos bienes o esas transacciones. Entonces, mucho cuidado con las operaciones que hacemos dentro y fuera del país. ¿Qué otro aspecto tenemos aquí? El aspecto de entidades controladas del exterior. Esto es un tema nuevo, importantísimo, que no podemos perder de vista. ¿Qué es una entidad controlada del exterior o cuándo se configura? Una entidad controlada del exterior se da cuando tenemos una sociedad fuera del país, o sea, en el extranjero, y esta es controlada por uno o más residentes fiscales colombianos. O sea, que esos accionistas de la extranjera son residentes fiscales en Colombia. ¿Sí? O se genera algún tipo de vinculación económica con base en los criterios y definiciones de vinculación económica que regula el tema de precios de transferencia, que lo podemos encontrar en la normativa nacional, en el estatuto tributario. Pero además, ¿qué otro requisito se configura? Que esa entidad del exterior pues no tiene una residencia fiscal en Colombia. Entonces, en otras palabras, normalmente no tributaría esa sociedad del exterior en Colombia, ¿sí? ¿Qué sucede allí? Hay una serie de transacciones, son demasiadas, me habla de dividendos, intereses, comercialización de bienes, venta de intangibles, etcétera, en donde se puede llegar a configurar un ingreso pasivo, ¿sí? Si se llega a configurar un ingreso pasivo en esta entidad controlada del exterior, ese accionista residente fiscal colombiano que tenga una participación igual o superior al 10% del capital de la extranjera, se vería obligado a incorporar en su declaración colombiana los resultados de la extranjera, ¿sí? Imagínense, es como traer la operación de la extranjera, yo como accionista residente fiscal colombiano, traer e incorporar en mi declaración personal o en mi declaración como sociedad nacional
¿sí? Los resultados de la extranjera con base en mi participación sobre la misma, ¿sí? Y eso suele pasar mucho, se puede configurar muchas veces esta renta pasiva o ingreso pasivo en esta situación o transacción que quisimos simular en este slide. Y es la siguiente, muchas veces se da con los ingresos provenientes en las compras y ventas de bienes corporales. ¿Cuándo se puede dar? Por ejemplo, la colombiana, ¿cierto? La colombiana produce aquí en Colombia, una sociedad aquí en Colombia produce ese bien sujeto a comercialización y lo vende a su vinculada en el exterior. Digamos que la vinculada se encuentra en China. Esta empresa en China vende ese producto, ese bien por orden o instrucción de su vinculado, de su casa matriz, la colombiana, lo vende al exterior para ser consumido o para seguir siendo comercializado en el exterior. En este caso quisimos poner de ejemplo a Panamá. Cuando se dan este tipo de transacciones, ¿sí? Con base en la norma taxativa de entidades controladas del exterior, ahí se estaría configurando una renta pasiva, un ingreso pasivo, lo que conllevaría a que la colombiana, con base en su participación sobre la de China, deba de incorporar en sus resultados fiscales los resultados generados en el exterior de su vinculada en China, ¿sí? Y aún no estamos hablando de un decreto de dividendos, ¿sí? Estamos hablando de una renta pasiva simplemente por la comercialización de bienes en el exterior. Eso es a lo que me lleva este régimen de entidades controladas del exterior, ¿sí? Entonces, aquí el llamado de atención, porque el tema es bastante amplio, es mucho cuidado con las operaciones que estamos haciendo. Esto muchas veces se puede configurar para dejar las rentas fuera del territorio colombiano, este tipo de estructuras. Y ya la DIAN, vuelvo y reitero, a través de sus procesos de fiscalización internacional, con su ardua experiencia en los últimos años, ya ha identificado este tipo de cosas y lo que está tratando de hacer es cortar, como decimos aquí, cortar el chorro a este tipo de estrategias tributarias, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con estas operaciones entre vinculados, donde al final lo que se quiera hacer es dejar las utilidades o los resultados de la operación final en el exterior y no aquí en el territorio colombiano. ¿Qué otra novedad me trae la legislación colombiana? El régimen de las compañías holding, ¿sí? ¿Y en qué consiste? Esta consiste básicamente en que se pueden constituir sociedades nacionales que tengan como actividades principales, entre otras, la tenencia de valores, la inversión o los holding de acciones o participaciones en sociedades, bien sea colombianas o bien sea del exterior. Entonces, yo constituyo una sociedad aquí nacional, que es esta CHC, y esta tiene que invertir en acciones o hacer una inversión en una sociedad, en dos sociedades, puede ser. Las dos pueden ser nacionales o las dos pueden ser del exterior o como plasmamos en el ejemplo del slide, tiene una inversión en una nacional y en una del exterior, ¿sí? Por un periodo mínimo de 12 meses y una inversión directa o indirecta del 10% sobre el capital de esta nacional y de esta extranjera. ¿Qué va a recibir al final de estas inversiones? Unos dividendos, porque estas son unas rentas de capital, unos dividendos. ¿Cuál es el beneficio de constituir estas compañías holding, estas inversionistas en Colombia, para que inviertan en el país o para que inviertan en el exterior? Es que el dividendo que reciban va a ser exento de impuesto de renta, no va a estar sujeto al impuesto al dividendo tampoco, bien sea que lo reciba de una entidad del exterior o bien sea que lo reciba de una entidad nacional, ¿sí? Entonces, cuando la holding reciba esos dividendos por sus inversiones, no va a pagar impuesto, ¿sí? Al mismo tiempo, uno diría, bueno, perfecto la estrategia de la holding, pero ¿qué pasa con el beneficiario efectivo? Con ese inversionista, persona natural, como lo llamamos de carne y hueso, que al final es el que está detrás de la holding, ¿cierto? Si esta persona no es residente fiscal, no es residente fiscal en Colombia, ese dividendo que le decrete la holding tampoco va a pagar impuesto. Interesantísimo esta figura. Pero si por el contrario el accionista es residente fiscal en Colombia, ese dividendo pues sí iría grabado. Ya tocaría remitirse si es un ingreso grabado por dividendo al 10% o al 32%. Ya vamos a mirar el tema rápidamente de los dividendos.
Entonces, para un inversionista que no sea residente fiscal aquí en Colombia, quiere invertir en Colombia y a su vez quiere invertir en el exterior, esta idea es muy llamativa de constituir una holding, ¿sí? Porque esa holding ni va a estar grabada con el dividendo, por lo que reciba producto de sus inversiones, ni el inversionista beneficiario efectivo, no residente fiscal, tampoco estaría sujeto al impuesto del dividendo por los resultados de la holding. Impuesto a los dividendos. Eso es un tema que ya existe unos años atrás, estuvo suspendido el impuesto a los dividendos, producto pues de que se configuraba como una doble tributación porque ya se estaba gravando a la sociedad. Ahora vuelve y revive desde el año 2017 para acá el impuesto al dividendo y ha tenido una serie de cambios y de régimen de transición impresionante. No nos vamos a enredar con el tema porque el tema es bastante amplio. Esto depende del año en que se decrete, del año del ejercicio de las utilidades, de las condiciones y cualidades del inversionista, si es sociedad, si es persona natural, si es residente fiscal o no lo es. Aquí nos vamos a concentrar básicamente en que si de pronto si el inversionista es una sociedad, aquí está el escenario 1, decreta sociedad nacional al exterior. ¿Qué sucede? Hay un impuesto al dividendo en Colombia que si se decreta al inversionista en calidad de no gravado, pues el impuesto va a ser del 10% si eres una persona natural residente fiscal aquí en Colombia. O si el dividendo es gravado, puedes llegar a pagar hasta un 32%, lo cual se espera que la tarifa se reduzca un 30% y un 10% adicional. Aquí lo que queremos dejar de mensaje, porque se me agota el tiempo, es no perder de vista el impuesto al dividendo, ¿sí? No importa si eres residente fiscal, si eres residente, si quien decreta la sociedad del exterior hacia la colombiana hacia el exterior. Todas estas figuras van a tener un impuesto al dividendo. Lo que pasa es que depende de tu condición tributaria, puede variar la tarifa. ¿Sí? Puede ser una tarifa del 10%, del 7.5% o llegar a ser hasta una tasa efectiva de tributación del 38%. Entonces, siempre como inversionista, no pierdas de vista el tema de impuesto a los dividendos. Bien sea que haga la inversión a título personal o lo hagas a través de unas sociedades, bien sea en Colombia o en el exterior. El tema de estudio de precios de transferencia para ir terminando, te robo 2 minutos más, David, por favor. Precios de transferencia y paraísos fiscales. Importantísimo no perderlo de vista. Cuando tengas una inversión en Colombia, una sociedad colombiana, y esta sociedad colombiana tenga una vinculación económica con una entidad ubicada en zona franca o tenga unas operaciones con un vinculado económico en el exterior, en ese caso quisimos poner de ejemplo a China, ¿sí? Aquí se va a configurar la obligación de un estudio de precios de transferencia. ¿Sí? Acordémonos que al final lo que busca el tema de precios de transferencia es proteger la base gravable en las transacciones efectuadas entre empresas vinculadas. Evitar la manipulación de operaciones entre vinculadas, como por ejemplo llevarse la utilidad a otros países donde hay una menor tarifa de tributación, ¿sí? Acordémonos que siempre lo que va a hacer este estudio de precios de transferencia, que no podemos omitir, producto de las operaciones comerciales que tengamos con vinculados económicos en zona franca o vinculados económicos domiciliados en el exterior, lo que busca es que todas estas operaciones y transacciones, ¿sí? se hagan, con el principio de plena competencia. ¿Y qué es el principio de plena competencia? Es que estas operaciones sean comparables como si fueran operaciones entre partes independientes, como si no fuéramos vinculados. O sea, no dañar el valor, el precio de lo que estamos transando. ¿Sí? Y quisimos también señalar allá a Hong Kong como ejemplo, porque Hong Kong es un paraíso fiscal en estos momentos. El gobierno nacional se comprometió cada año, la última vez que lo hizo fue en 2014 lastimosamente, de actualizar su lista de paraísos fiscales, de países considerados paraísos fiscales o países de bajo nula tributación. Estos son países donde la tributación es muy pequeña o no tienen intercambio de doble información con la administración tributaria en Colombia. Entonces como que se presta mucho para evasión fiscal.
Cuando hagamos operaciones también con terceros ubicados en paraísos fiscales, también tendremos que hacer estudio de precios de transferencia y no perder de vista las consecuencias de este tipo de operaciones, como son, por ejemplo, las retenciones en la fuente por pagos al exterior, que pueden ser tarifas bastante onerosas, que pueden llegar al 33%. 33% que termina asumiendo tu sociedad colombiana, porque el principio general del proveedor en el exterior es que él no se involucra con impuestos nacionales. Él quiere que tú le pagues lo que te cobró y que tú termines asumiendo el impuesto. Entonces, como tratar de evaluar qué estrategias se pueden allí considerar para mitigar estos efectos en materia impositiva. Básicamente estos eran los temas que queríamos traer a colación. Con mucho gusto yo creo que David o Luis les pueden compartir la presentación para un mejor entendimiento y quedamos a disposición de lo que puedan llegar a requerir. Así es, Juan Carlos, muchísimas gracias. Excelente presentación, muy clara. Gracias, David. A un tema muy complejo. Sabemos que deben tener muchas dudas e inquietudes y se trataba de darle en el punto a cada asunto para que más adelante nos consulten y podamos responderle de manera precisa a cada uno de los requerimientos. Creo que el mensaje final aquí para esta presentación en particular que hace Juan Carlos es que hacer operaciones internacionales exige mucho conocimiento y una muy buena asesoría. Nuestra recomendación con firmas como la de Alfredo López y compañía justamente es que se asesoren bien, que sepan que hay gente especializada que les puede ayudar a conocer las implicaciones cuando se toman decisiones en este sentido. Hoy por hoy, como bien lo decía Juan Carlos también, la DIAN está cada vez más sofisticada. Creo que todos en estos meses hemos recibido requerimientos sobre activos en el exterior o bueno, una cantidad de cosas que antes pensábamos nunca iba a suceder. El ingreso de Colombia a la OECD y una gran cantidad de sistemas que están moviendo no solamente Colombia, sino todos los países del mundo para recaudar impuestos, sobre todo en esta época donde necesitan más dinero, es algo que no podemos ocultar. Así que hay que tener bastante cuidado. Esto no quiere decir que hacer negocios internacionales no vale la pena ni ser rentable, no. Simplemente que hay que conocerlo y justamente poderlo involucrar dentro de nuestro modelo de negocio. Y como este tema necesita más picante y necesita más datitos así como para alegrarnos el día, vamos a hablar ahorita de temas cambiarios y de temas de pagos al exterior y demás. Y para eso invitamos a Luz Karime Vence. Luz Karime hace parte también del equipo de Alfredo López y compañía, es actualmente la gerente de cambios y de comercio internacional. Tiene también una muy amplia experiencia de más de 15 años. Luz Karime es profesional en relaciones internacionales y estudios políticos, ha trabajado en el Senado de la República, pero también con firmas muy prestigiosas de consultoría y al igual que Juan Carlos, ha sido invitada en muchas conferencias a nivel nacional sobre este tema en particular. Sé que Luz Karime también va a dar buena información, algunos nos va a gustar, otros no tanto, pero que es necesario que conozcamos. Así que, Luz Karime, adelante. Bueno, muchas gracias, David. Buenos días a todos. Pues fui invitada para tocar este tema no tan amable, pues un tema más bien espinoso para muchos. ¿Por qué? Porque cada vez que tenemos operaciones internacionales con otros países, llámese China, llámese Perú, Ecuador, cualquier país del mundo, tenemos la obligación de reportar cada ingreso y cada salida de divisas del país. Muy pocos empresarios tienen conocimiento cuando inician un negocio de este tema y no buscan ayuda o no se asesoran de la manera correcta o en el momento indicado, y después vemos que las sanciones que pueden llegar a recibir son de hasta del 200% del valor de la operación. Entonces es realmente un tema muy importante, no menos importante que el tema impositivo que nos acabó de comentar Juan Carlos. Este es un tema que pues por nuestra historia como país desafortunada, tiene mucha legislación y mucha investigación por parte de las autoridades, porque pues sabemos que somos un país con un problema muy grande de lavado de activos, de contrabando. Entonces llegó un momento desde 1991 que las autoridades dijeron, bueno, llega el momento que tenemos que empezar a legislar más o a controlar más todas las operaciones que se hagan en Colombia en donde se involucre el ingreso o la salida de divisas. Esto quiere decir todas las operaciones que se puedan llegar a hacer con China. Con China hemos visto un auge muy grande de importaciones. Sabemos que son productores de una gran cantidad de bienes
a un costo muy, muy competitivo. Entonces, vimos una ola de empresarios colombianos o de personas que vieron la posibilidad de comprar en China productos a un precio económico y traerlos a Colombia, bien sea para hacer nuevas, para que sirvan como materia prima para nuevos productos, o bien sea para venderlos directamente en el país, pero se les olvida algo, y es que hay un tema cambiario que tiene que cumplirse, que tiene que seguirse al pie de la letra, porque tenemos clientes que desafortunadamente han tenido que cerrar sus empresas porque las sanciones que les impone la DIAN, la Superintendencia de Sociedades o el Banco de la República pueden llegar a ser hasta del 200% del valor de la operación. Entonces, de nada me sirve si yo realizo una importación de, no sé, 10.000 bultos de zapatos, por decir algo, por $100.000, si la multa que me va a imponer la DIAN va a ser de $200.000, y lo hemos visto y son casos reales. Entonces, realmente esto es un llamado de atención para que ustedes tengan pleno conocimiento que en el momento de iniciar una transacción con otros países, en este caso China, tienen que estar muy bien asesorados en el tema del régimen cambiario. Tienen que tener en cuenta toda la legislación que hay sobre el tema, tienen que tener en cuenta que la DIAN, como lo decía Juan Carlos ahorita, está cada vez más preparada y está cada vez más fiscalizadora en todo este tema, y por eso tenemos que tener plena seguridad que lo que estamos haciendo esté bien. Entonces, empecemos por qué es el régimen cambiario. Desafortunadamente tenemos solo 15 minutos para abordar este tema. Es un tema supremamente largo, dispendioso, tiene una cantidad de legislación que le aplica. Entonces, vamos a tratar de ver muy rápidamente qué es el régimen cambiario, cuáles son sus principales generalidades, para que ustedes tengan presente que el hecho de aperturar sus fronteras empresariales no es solamente conseguir el producto que les interesa, no es solamente buscar los aliados comerciales, no es solamente buscar el precio que más se ajusta a lo que ustedes están requiriendo, sino es saber que tienen que tener en cuenta que hay un tema impositivo, que fue el que nos acabó de tocar Juan Carlos, y que hay un tema de cambios internacionales que debemos seguir al pie de la letra porque no acepta error ni corrección. Entonces, ¿qué es el régimen cambiario? Es el control que ejerce el Estado sobre todos los actos y transacciones en donde se involucra moneda extranjera. Aquí ustedes pueden ver que no es solamente para la compra-venta de bienes, no es solamente cuando yo realizo una importación o cuando hago una exportación, es cuando yo hago cualquier operación con el extranjero que implique un ingreso o una salida de divisas. ¿Qué quiere decir esto? Juan Carlos nos hablaba ahorita que si ustedes constituyen una sociedad en China, o que si unos inversionistas chinos vienen aquí a constituir una sociedad en Colombia donde van a aportar un capital, todo este dinero tiene que pasar a través de las cuentas que han sido aperturadas para este fin, y tienen que tener unos reportes ante el Banco de la República y ante la DIAN. No es simplemente, como muchas veces empresarios han cometido errores por simple desconocimiento, de pronto hacen una importación de unos productos, pero resulta que para hacer el pago tienen una cuenta en Bank of America en Estados Unidos y dicen, bueno, para evitar la diferencia en cambio, yo voy a pagar desde mi cuenta en Estados Unidos esa importación de esos bienes que hice. Esto no está permitido por el régimen cambiario. Esto implicaría que esa cuenta que yo tengo en el exterior tiene que empezar a hacer reportes mensuales ante el Banco de la República y trimestrales ante la DIAN. Si yo hago esta operación de esta manera por simple desconocimiento, porque realmente no estoy buscando evadir ni evitar nada, esto me puede a mí ocasionar una sanción del 100% del valor de esa importación que hice, o del 200% cuando sea reincidente. Entonces, realmente es un tema muy delicado que tiene que ser muy, muy reconocido por todos ustedes en el momento de iniciar una operación. ¿Qué entidades? Aquí decimos que el control que ejerce el Estado. ¿Qué entidades del Estado ejercen control sobre las operaciones de cambio? La DIAN, para todas las operaciones que tienen que ver con importaciones, exportaciones de bienes, todos esos pagos que ustedes hacen por servicios. Ahorita Juan Carlos decía, bueno, pero si viene un técnico de China a prestar aquí un servicio en mi fábrica, pues porque es la persona que conoce la máquina, que conoce el funcionamiento. Entonces yo traje a esa persona para que por favor me preste el servicio aquí en Colombia. ¿Qué pasa con ese servicio? Ese servicio tiene que tener un tratamiento especial, pues ese contrato se debe registrar ante la DIAN para yo poderme deducir ese pago que le hago después a ese prestador del servicio. Entonces, realmente
no es solamente importación o exportación de bienes, sino que también están incluidos los servicios, que son también controlados por la DIAN, las operaciones de inversiones internacionales, entiéndase como inversiones internacionales, todos esos giros de divisas que yo hago para adquirir acciones de una sociedad del exterior. Entonces, en el ejemplo que tocaba Juan Carlos, voy a constituir una empresa en Panamá, por ejemplo, para que sea esa empresa en Panamá la que le compre directamente a China. Así el comprador final aquí en Colombia no va a saber quién es mi proveedor en el exterior y no me va a saltar, porque hemos visto que muchas veces sucede eso. Entonces, la figura como la crean los empresarios colombianos es, constituyen una empresa en un tercer país, llámese Panamá, llámese Perú, generalmente es Panamá por el tema de baja imposición que tiene. Entonces, constituyen una sociedad en Panamá y esa empresa en Panamá es la encargada de comprarle a China y de venderle a Colombia. Entonces, cuando constituyen esta empresa en Panamá, lo que deben hacer es reportar ante el Banco de la República esa inversión que están haciendo en la empresa panameña. Deben decirle, señores Banco de la República, yo estoy adquiriendo 5.000 acciones o 10.000 o 20.000 de esta sociedad en Panamá, aquí están los reportes, aquí están las divisas que salieron para ese sentido. ¿Por qué? Porque esto me permite a mí más adelante poder traer los dividendos que se puedan crear en esa empresa por esa diferencia que hay en el precio de compra y en el precio de venta. Entonces, la Superintendencia de Sociedades es la entidad encargada de revisar y de fiscalizar todas las operaciones de inversiones internacionales, bien sea colombianas en el exterior o del exterior en Colombia. La DIAN, como les decía, revisa todas las operaciones de importaciones, de exportaciones, de servicios y de endeudamiento externo. Hemos visto también muchas veces que muchos empresarios colombianos para poder operar toman préstamos en el exterior y desembolsan en su cuenta que tienen sin declarar en Bank of America. Sin declarar no me refiero desde el tema desde el punto de vista impositivo, sino desde el punto de vista cambiario. Es decir, que no la tienen informada ante el Banco de la República. Entonces, desembolsan allá ese crédito y desde allá este empresario le paga a sus proveedores o desde allá paga la nómina que de los empleados en la empresa extranjera. Y todo esto también tiene una sanción, porque esas operaciones de endeudamiento externo tienen que hacerse hacia cuentas en Colombia o hacia cuentas de compensación. Entonces tenemos dos entes reguladores, uno la Superintendencia de Sociedades, dos la DIAN y tres el Banco de la República, que es un vehículo. El Banco de la República no les va a imponer a ustedes una sanción, simplemente el Banco de la República lo que va a hacer es informarles, servir como de informante cuando el Banco de la República recibe todos los informes, lo que va a hacer es decirle a la DIAN, señores DIAN, aquí les envío esta información porque parece que hay algo que es irregular. Igual lo hace con la Superintendencia de Sociedades. Entonces, eso es un llamado de atención para que ustedes sepan que ahorita con esta nueva estructura que vemos en la DIAN, están haciendo un tema muy fiscalizador de todas las operaciones de cambio. Entonces, vale la pena que inicien un proceso de revisión de todas las operaciones que han hecho o si van a iniciar hasta ahora, que estén enterados de cómo funciona el tema para que no vayamos a tener sorpresas más adelante. Como les decía, hay dos tipos de mercados en este tema cambiario. Uno es el mercado libre, es decir, todas las cuentas que están abiertas en el exterior y que no se traslada por ahí o no se mueve por allí ninguna operación obligatoriamente canalizable a través del mercado cambiario. ¿Qué quiere decir esto? Yo, Luz Karime Bence, puedo tener una cuenta abierta en Morgan Stanley o en Bank of America o en cualquier banco del exterior y no tengo necesidad de reportarla ante el Banco de la República siempre y cuando a través de esta cuenta yo no canalice divisas producto de operaciones obligatoriamente canalizables a través del mercado cambiario, que más adelante vamos a ver cuáles son. Entonces, quiero que tengan esto presente. No es que no puedan tener cuentas en el exterior, claro que las pueden tener, siempre y cuando no se trasladen a través de ellas divisas correspondientes a operaciones que exige la DIAN y que exige el Banco de la República que se les informen a ellos. Y el mercado cambiario es lo contrario al mercado libre, que está constituido por todas las divisas que obligatoriamente deben canalizarse a través del mercado cambiario o a través del mecanismo de compensación. ¿Qué es una cuenta de compensación? Una cuenta de compensación son esas cuentas que están en el exterior, que una empresa o una persona apertura en el exterior para que ese comprador del exterior, en el caso de una exportación, para que ese comprador del exterior me cancele directamente en una cuenta que tengo abierta en el exterior. ¿Por qué? Porque muchas veces la diferencia en cambio
nos afecta directamente aquí en Colombia. Por ejemplo, en el caso de importaciones. En el caso de exportaciones, mucho mejor que el dólar esté alto, pero en el caso de importaciones, de pronto yo le compré a China $10.000, pero resulta que ahorita el dólar está casi en 4.000 pesos, entonces ya no van a ser 30 millones de pesos, sino 40 millones de pesos. ¿Qué puedo hacer yo para evitar esta diferencia en cambio? Puedo tener en el exterior una cuenta abierta en cualquier entidad bancaria, en cualquier moneda. Lo que pasa es que tengo unos requerimientos especiales y es que debo informarle mensualmente al Banco de la República todos los movimientos que se canalicen a través de esa cuenta de compensación y trimestralmente a la DIAN. Entonces, que esto realmente tiene muchos beneficios porque primero me evito la diferencia en cambio. Segundo, no hay 4 por 1000 a través de las cuentas de compensación porque son cuentas abiertas en el exterior, pero tienen una carga operativa muy grande, ya que yo todo mensualmente tengo que estar diligenciando formularios, mensualmente tengo que informarle al Banco de la República cada peso y que entre o que salga de esa cuenta, tenga que ver o no con las operaciones de importación y de exportación que estoy haciendo, pero pues realmente en las empresas que hacen muchas operaciones o por unas sumas importantes, vale la pena considerar esta opción. Y la otra opción, que son los intermediarios del mercado cambiario, que es cuando yo tengo mi cuenta aquí en Colombia y simplemente digo, hice una exportación, págueme hacia mi cuenta en Colombia, aquí le envío todas como todos los datos que tiene que tener en cuenta para poderme girar. En el momento en que a mí me manda la plata ese comprador del exterior o que yo la envío hacia el exterior a mi proveedor, yo tengo que diligenciar un formulario ante ese banco intermediario. Llamamos banco intermediario Bancolombia o BBVA o Corbanca, cualquier banco. Entonces yo les digo, señores Bancolombia, voy a enviar un giro al exterior para pagar esta importación que realicé. Ellos me van a mí a dar unos formularios que yo debo diligenciar con todos los datos de la operación, es decir, quién fue el proveedor, cuánto es el valor en dólares equivalente a esa operación, cuándo fue despachada cuándo fue recibida esa importación o cuándo fue despachada esa exportación. Y todos esos datos tienen que estar ahí incluidos en ese formulario que me entrega el intermediario del mercado cambiario. Mucho cuidado porque los intermediarios del mercado cambiario no son responsables por las posibles equivocaciones o falencias que se cometan en este tipo de operaciones. Nosotros sabemos que los bancos, si ustedes han hecho operaciones del extranjero, con el extranjero, los bancos muchas veces nos dicen a nosotros, diligencia este formulario, ponga aquí este numeral, diligencia esta casilla, pero en el momento en que hay un error, los bancos no son responsables y no son ellos quienes deben pagar las sanciones que me puedan imponer. Entonces, ellos son como el Banco de la República, son simplemente vehículos para poder reportarle al Banco de la República esas operaciones que yo estoy haciendo, pero realmente no son responsables. Por eso el llamado a que se asesoren o que estén muy atentos a todas las implicaciones que tiene el diligenciamiento de estos formularios cambiarios. Las operaciones que obligatoriamente se deben canalizar a través del mercado cambiario, bueno, tenemos importaciones y exportaciones de bienes, operaciones de endeudamiento externo, inversiones de capital del exterior en Colombia y colombianas en el exterior, e inversiones financieras en títulos emitidos y en activos radicados en el exterior. Ya les expliqué los 3 primeros puntos. El último tiene que ver básicamente cuando yo tengo un remanente y digo, quiero sacar este dinero que tengo y hacer una inversión en Morgan Stanley para que a través de ellos me adquieran acciones en Apple, en Google y bueno, todas esas inversiones financieras que ya todos conocemos. Este dinero que salga para este fin también debe ser canalizado a través del mercado cambiario. Así también como, por ejemplo, cuando alguien compra un apartamento en Miami, muchas veces lo que hacen es tengo una cuenta afuera o lo tengo en el exterior o me pagaron pero yo me la voy a llevar o cualquier cosa. Todas estas inversiones que también se hacen en activos en el exterior tienen que ser reportadas ante el Banco de la República como inversiones financieras. Entonces, quiero que tengan eso muy en cuenta. Estas operaciones acá que les estoy citando no pueden canalizarse a través de cuentas del Mercado Libre, es decir, de esa cuenta que tienen a nombre de ustedes en Bank of America o en Morgan Stanley. No, tienen que ser a través o de cuentas de compensación o a través de sus cuentas en Colombia, cuando giran en las divisas que diligencian esos formularios que les mencionaba. ¿Qué obligaciones cambiarias tengo yo como declarante cuando realizo cualquiera de estas operaciones? Porque listo, okay, yo presenté el formulario ante Bancolombia, la plata se le envió al proveedor del exterior y yo me olvidé del tema, todo salió perfectamente. Pues no, cuando en dado caso que haya una
fiscalización por parte de la DIAN. La DIAN tiene 5 años para realizar ese tipo de fiscalizaciones. Entonces sabemos, antes eran 2 años, amplió ese plazo a 5. Esto quiere decir que si yo hice una exportación hace 4 años, la DIAN todavía está en tiempo de investigar si esa operación quedó correctamente hecha. ¿Qué investiga la DIAN? Primero, que el que haya recibido las divisas o el que las haya enviado haya sido efectivamente la persona con la cual yo transé esa operación. Es decir, si a mí un proveedor del exterior me envió estos zapatos de los que comentábamos y resulta que yo le pagué a un tercero porque el proveedor del exterior me dijo, no, no me pague a mí, págueme. Eso se da mucho con China. Entonces, ellos venden la mercancía, pero te piden que le pagues a un tercero. Este tipo de operaciones está sancionada por el Banco de la República. Se puede hacer siempre y cuando esté debidamente soportada, pero no lo puedo dejar así porque mucha gente dice, no, pues que él me dijo que yo le pagara ahí, yo le pagué y ya yo cumplí con mi tema comercial de cancelarle esa mercancía que me vendió. Pues ahí tienes un problema cambiario y un problema ante la DIAN porque no hiciste el pago a la persona que realmente te prestó el servicio o en este caso te vendió los bienes. Otro punto que se da más sobre todo en este momento de pandemia, muchas empresas colombianas desafortunadamente pues entraron en liquidación por todo este tema en el que nos estamos enfrentando. ¿Y qué pasa? Yo había hecho una importación y resulta que pues como quebré, no tengo cómo pagarle a esa empresa de China los $200.000 que le debo. No le puedo pagar, definitivamente no puedo hacer porque ya cerré. Tú no puedes hacer eso simplemente de esa manera ante el régimen cambiario. Tú tienes que documentar muy bien qué fue lo que sucedió, tú tienes que mantener una comunicación con ese proveedor del exterior, tienes que informarle, tienes que poner abogados para que ellos soporten que efectivamente tú estás en una situación de iliquidez y que eso no te permitió cumplir con esa obligación que habías adquirido. Entonces, es muy importante porque funciona de la misma manera cuando yo hago un reembolso de divisas, es decir, tenemos el caso de un cliente que vendió a Venezuela cuando estábamos con el problema de Cadivi, que Cadivi no autorizaba la venta de divisas a sus nacionales. Entonces, él vendió una mercancía a Venezuela, el comprador de Venezuela nunca le pudo pagar, pues porque no le autorizaban la venta de divisas. ¿Qué hizo el empresario colombiano? Canceló esa cuenta por cobrar, castigó la cartera, allí quedó. Pues la DIAN después vino y le dijo, ¿usted por qué castigó esa cartera? No, porque él no me podía pagar. Demuéstreme que usted envió abogados a Venezuela, demuéstreme que esa persona en Venezuela definitivamente no tiene la capacidad monetaria para pagarle y ahí sí yo le permito cancelar esa cuenta por cobrar. No se pudo demostrar, la sanción fue del 100%, entonces no solamente perdió el valor que dejó de reintegrar por esa exportación que hizo, sino que además tuvo que pagarle a la DIAN el 100% de esa operación más intereses moratorios. Entonces el llamado es para que todas las operaciones que se vayan a hacer con el Banco de la República, con el exterior, sean debidamente soportadas porque en algún momento llega la DIAN a pedirnos los soportes y si no los tenemos, pues vamos a vernos enfrentados a un tema impositivo pues de sanciones bien complicado. Ya para terminar, tenemos unos derechos cambiarios, que eso es importante que ustedes lo tengan presente. Cuando ustedes reportan ante el Banco de la República una inversión que están haciendo en el exterior, es decir, la adquisición de esas acciones en la sociedad de Panamá o de China o cualquier sociedad en el exterior, ustedes tienen la posibilidad, unos beneficios que les otorga el régimen cambiario, y es que ustedes pueden reinvertir esas utilidades que les están decretando o traerlas a Colombia. Cuando ustedes no tienen ese reporte inicial de la inversión en el exterior, ustedes después están buscando, bueno, ¿yo cómo traigo esa plata a Colombia? ¿Qué me invento? ¿Que vendí algo? ¿Que presté un servicio? No, cuando ustedes reportan la inversión, ustedes tienen la posibilidad de traer ese dinero sin ningún inconveniente, pues cancelando los tributos que ya nos mencionó Juan Carlos, pero lo pueden traer sin ningún problema a través del régimen cambiario porque ya tienen una inversión inicialmente reportada. También pueden, cuando sucede en la vía contraria, es decir, cuando unos ciudadanos chinos invierten aquí en Colombia, también tienen la posibilidad de decretarles a ellos dividendos, enviárselos sin ningún inconveniente y no tienen que estar buscando entonces figuras a último momento para poder realizar ese tipo de envíos de dinero o de reintegro de divisas hacia el país. Bueno, se nos acabó el tiempo, este es un tema que nos da para fácilmente 2 días, pero pues no tenemos más tiempo, cualquier cosa con mucho gusto y quedo atenta a sus preguntas. Luz Karime, muchísimas gracias. Cuando yo les dije que teníamos unos conferencistas expertos y con mucho conocimiento, fíjense que no dije mentira. Son temas realmente muy complejos que estoy seguro a todos nos han impactado.
lo que hemos visto y coincidiendo lo que dice Luz Karim es que se han incrementado los negocios, sobre todo de importación con China, por todo el tema de la pandemia, pero desafortunadamente hemos visto que han surgido muchos importadores que aprovechando el momento, claro, y la velocidad de las decisiones que tenían que tomar, no han previsto esa cantidad de situaciones. Así que los invitamos a que tengan un espacio de asesoría para que analicen muy bien si las operaciones las realizaron con base en todas estas exigencias que tiene el gobierno colombiano. Nos han preguntado mucho por la presentación de Luz Karime y por la de Juan Carlos. Tengan la plena seguridad que se la vamos a hacer llegar a todos los mails que fueron registrados cuando hicieron la inscripción. ¿De acuerdo? Sabemos que este tema es particularmente crítico, el tema cambiario, pero también entendemos que tienen que asesorarse porque a veces nosotros como empresas pequeñas o medianas no tenemos un departamento especializado, de allí que es fundamental recurrir a terceros. A veces nosotros solamente vamos a recurrir a donde ellos cuando ya está el problema bien armado y bien complejo. A veces es mejor prevenir que evitar, así que la invitación nuevamente es que a que consideren empresas que ofrecen servicios como lo de Alfredo López. Y por último, y no menos importante, quería invitar a nuestro colega Víctor Herrera. Víctor es mexicano, contador de profesión, actúa como subdirector del departamento de latino de CW. Para que ustedes sepan, CW es la firma hongkonesa en la que Thomas hizo su presentación, pero tiene un departamento exclusivamente dedicado a atender clientes de América Latina que están haciendo negocios en China y que por su modelo de negocio necesitan incorporar o crear una empresa, ya sea en China o en la jurisdicción de Hong Kong. Y al igual que pasa en Colombia, pero debo admitir que es un poco más flexible y mucho más, menos complejo, los colombianos y las empresas están creando allí sus compañías. Y parte de lo que va a compartir Víctor con ustedes también en un tiempo bastante reducido es justamente cómo hacerlo y qué tienen que tener en cuenta. Víctor tiene una amplia experiencia, es una persona muy joven, terminó su MBA ya hace varios años en China, lleva ya más de 8 años viviendo en China, su base en Shenzhen, pero por temas de la pandemia afortunadamente lo tenemos en este lado del mundo, está en México porque no ha podido regresar a China y él compartirá con ustedes entonces estos aspectos fundamentales para aquellos que ya están haciendo negocios en China o que están considerando seriamente establecerse en esta jurisdicción. Adelante, Víctor. Sí, David, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, ya tardes a todos. ¿Ya puedes ver la pantalla? Todavía no, Víctor, por favor, compártela. Ahora sí, ya. Te escuchamos lejos, Víctor. ¿Ahora mejor? Ahora sí, mejor. Muy bien. No, bueno, la verdad es que pues las presentaciones que dieron los anteriores fueron, la verdad es que fueron muy, muy enriquecedoras. La verdad es que yo creo que esa es la manera en la que se tienen que realizar los negocios. Siempre bien asesorados, con una guía, con alguien que sepa, con alguien que entienda cómo son las leyes, cómo son las regulaciones, cómo aplicarlas, cómo tratar, ¿no? Pues porque siempre lo más importante es no solamente el tema comercial, sino también el tema, pues el tema fiscal, ¿no? El tema fiscal siempre va a tener una injerencia y un impacto sumamente significativo en todas las operaciones y transacciones que tengan las empresas, ¿no? Sobre todo en este mundo tan globalizado en el que estamos, en el que podemos hacer expansión de negocios y establecimientos de nuevos negocios o nuevas áreas en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, y como bien lo habían comentado panelistas anteriores, pues el flujo de comunicación, el flujo de intercambio, el flujo de comercio entre China y países latinoamericanos se ha incrementado de una manera exponencial en los últimos 10 o 15 años. Obviamente esto tiene como consecuencias, ¿no? Pues que también las autoridades empiecen a tomar cartas en el asunto y empiecen a regular ese aspecto. Para este caso, yo quiero tocar un tema importante que está muy relacionado con la parte impositiva en Colombia, pero ahora enfocándolo un poco desde el tema totalmente China, ¿no? Porque una cosa es estar viendo el tema, cómo aplicaría hacer esas expansiones o esas operaciones internacionales desde Colombia, y para algunas empresas colombianas que sí están establecidas en China, obviamente deben de cumplir
y llevar puntualmente a cabo todas las declaraciones, regulaciones y las especificaciones que indica la ley en China como tal. Pero obviamente para poder estar en China hay un proceso largo que no solamente va desde el establecimiento de la empresa, ¿no? Incluso antes de establecer una empresa, siempre va un proceso largo de pensamiento, un proceso largo de análisis, un proceso largo de pensar, ¿no? Cómo llegar, a dónde llegar, por qué llegar, ¿no? Y siempre es importante tener en cuenta factores culturales, como por ejemplo en China es el idioma, ¿no? Donde el idioma oficial es el chino y no hay ningún otro, ¿no? Y también un tema cultural, un tema legal, ¿no? Entonces, en este aspecto, yo creo que es muy importante tomar en cuenta que cuando una empresa extranjera, sea colombiana, sea mexicana, sea peruana, española o de cualquier otra parte del mundo, quiere establecer algún tipo de operación física y presencial con sustancia en China, pues debe de pasar por un cierto proceso de análisis, ¿no? De análisis, de toma de decisiones. Por ejemplo, yo que soy contador de profesión en México y también la profesión en China, pues me doy cuenta que la verdad es que hay unas similitudes, pues, bastante significativas en el aspecto y en el marco fiscal y legal, tanto en China como en países latinoamericanos, ¿no? Sobre todo porque nuestro enfoque es más hacia las empresas latinoamericanas que establecen operaciones en China. Entonces, esto me ha permitido de alguna manera ofrecer unas sesiones de consultoría y de análisis, de asesoramiento y acompañamiento de las empresas extranjeras que llegan y que quieren tener algún tipo de presencia en China. Y en este sentido es importante entender que cuando uno llega a China, pues en China hay diferentes estructuras societarias, ¿no? Están las estructuras con responsabilidad limitada, que serían como las SAS en Colombia o las SADCB en México, ¿no? Hay estructuras que son conjuntas con patrimonio o con capital chino y con patrimonio y capital del inversionista extranjero. Hay ciertas regulaciones y ciertas áreas y o sectores del mercado chino que el mismo gobierno chino te permite y te fomenta que entres a ese mercado o simplemente te cierra la puerta, ¿no? Entonces, es ahí donde empieza también un proceso de análisis de qué tipo de producto o servicio es el que estoy tratando de desarrollar o de llevar o de comprar y después exportar desde China, ¿no? Para también saber si es un área que el gobierno es un área que está restringida. Y en este sentido estamos hablando, como dice el punto número 2, en China hay una lista que es precisamente una lista de esos sectores y de esas industrias en la que las empresas extranjeras tienen permitido, ¿no? Tener acceso a ese tipo de mercado, ¿no? O realizar algún tipo de inversión en ese sector o industria, ¿no? Esa lista se llama una lista negativa, en la que el gobierno como tal enlista una serie de industrias y sectores en los que le dice a las empresas extranjeras, bueno, tú puedes invertir en la empresa, no sé, quizás automotriz o en la empresa de los consumos de productos de consumo del usuario final, quizás en los hidrocarburos no puedes entrar al mercado, en la tecnología puedes entrar de manera libre, se fomenta el desarrollo, se fomenta la inversión. Entonces siempre es importante tener en cuenta este tipo de análisis antes de la inversión. Es un análisis pre-investment, ¿no? Como se conoce. Y bueno, como les comentaba, pues esta lista nos dice que el inversionista extranjero debe primero, para saber si puede tener acceso a tal o cual sector, debe revisar las listas negativas. Las listas negativas que estén en el área de comercio, pues son normalmente las que más en China, ¿no? Porque eso es lo que China o la política está buscando. Y habrá algunos sectores en los que no se ha permitido o en los que solamente se ha permitido tener acceso con el acompañamiento de capital local, con capital de alguna persona o de alguna empresa como tal china. Y bueno, hay diferentes formas de establecerse, como lo había comentado anteriormente. Están las empresas de inversiones extranjeras, las empresas corporativas, empresas de servicios, los retailers, ¿no? Las ventas al por mayor o aquellas empresas que son más pequeñas. Hay conglomerados, hay estructuras. Hay una parte también importante que no solamente es en el tema puramente societario, ¿no? La estructura de la sociedad, quién es el director, quién es el accionista, a qué sector me voy a ir, en qué industria quiero desarrollar el negocio. También es importante entender que la ubicación
la ubicación de la empresa tiene mucha injerencia. ¿Por qué? En China hay alrededor de 19 o 21 zonas francas. Es decir, en estas zonas francas, pues las ventajas impositivas, aduanales, son mucho mejores que si te establecieras en cualquier otra región del país chino. Entonces, es importante también identificar a qué mercado quieres ir o en qué posición geográfica del terreno chino están tus proveedores, o están tus fábricas, o está el mercado que quieres atacar, para precisamente ubicarte en esa posición. Y como les comentaba, hay diferentes formas de establecerse. Están las oficinas de representación, que como su nombre lo dice, son oficinas que simplemente están representando a una empresa que se encuentra fuera del territorio chino, ¿no? Estas empresas o esta estructura societaria tiene algunos beneficios, pero también tiene bastantes limitaciones, ¿no? Beneficios como, bueno, te permite tener algún tipo de presencia física en territorio chino como tal. Puedes ir a ver a tus proveedores, puedes ir a ver a potenciales clientes, puedes cerrar algunos tratos, pero te da limitaciones en el tema de los contratos. Este tipo de empresas no pueden firmar contratos, no pueden emitir facturas, no pueden tampoco hacer compra-venta de materiales y productos para que después sean exportados o importados y que después sean revendidos. Ese tipo de empresas no pueden tener ganancias. Entonces, la verdad es que es un tema pues de más limitaciones, ¿no? Que de tantos beneficios. Y están las empresas de responsabilidad limitada, que es como las que les comentaba, clásicas SADCB en México o SAS en Colombia. Esta es la figura societaria más común y más utilizada no solamente por empresas locales, sino por la mayoría de las empresas extranjeras que llegan a territorio chino. Están empresas delimitadas por acciones, pero también están empresas cooperativas, que son aquellas empresas en las que les comentaba que el gobierno chino, para que tengas acceso a ese mercado o a esa industria, te obliga a que tengas siempre un partner chino. Debe contar con algún capital de China. Entonces, esas son básicamente las estructuras societarias que más se utilizan en China. Y que, como les comentaba, la más utilizada son las sociedades de responsabilidad limitada. Ahora, ¿cuál es la razón principal por la cual más y más empresas deciden expandir sus operaciones, sus negocios hacia el territorio chino? Bueno, pues número uno, China es la fábrica mundial, ¿no? Hay miles de fábricas, la mano de obra es una mano de obra muy, muy calificada, pero también muy, muy, muy económica, ¿no? Entonces, esa es una de las razones principales. Sin embargo, además de eso, el gobierno chino está promoviendo cada año que se fomente la inversión en China, inversión extranjera. ¿Y qué manera lo está haciendo? Bueno, pues a principios del año pasado, 2019, lo que se hizo fue un cambio en la ley de inversión extranjera. Anteriormente, para poder crear una empresa en China con capital extranjero, el promedio para poder aperturarla, establecerla, era de 4 a 6 meses. Ahora, en 2020, el promedio para aperturar una empresa se ha reducido. Y ahora estamos hablando de 1 a 2 meses para poder aperturar una empresa. Obviamente, estos hay que seguir varios pasos, ¿no? Y los pasos, pues obviamente dependerán de la velocidad y de la intención que se tenga de aperturar las empresas de una manera más pronta o no. Pero nosotros hemos identificado que hay puntos críticos y cruciales en los que hay que poner mucho énfasis al momento de, pues de expandir tus negocios en lo que es China. Por ejemplo, el paso número uno que nosotros siempre le comentamos a aquellos inversionistas que llegan a China para establecer alguna empresa es la preparación del nombre. Sin la preparación del nombre, no puede haber alguna empresa. Y este nombre no puede ser un nombre en inglés como tal o en español. Este tiene que tener un nombre en chino y obviamente la autoridad te permite que tengas además un nombre comercial, que puede ser en chino, puede ser en inglés, o puede ser en español, o puede ser en portugués, en el idioma que quieras, pero el idioma oficial siempre va a ser el nombre de la empresa china. Hay casos de empresas colombianas con las que trabajamos que tienen su nombre en chino y su nombre también registrado como su nombre comercial y lo tienen tanto en español o en inglés. Después de eso, bueno, se viene la apertura de
o más bien el proceso de la apertura y el establecimiento de la empresa como tal, que es la aplicación de las licencias comerciales, licencias de importación o licencias de exportación, licencias de distribución que la empresa vaya a utilizar dependiendo del modelo de negocio. Y de ahí viene otro paso, que es el de los sellos. El de los sellos siempre causa mucha inquietud en los inversionistas extranjeros, sobre todo en los latinoamericanos, porque en latinoamericano estamos tan acostumbrados a la formalidad del sello. En China, el sello es algo muy formal. Y en China no solamente hay un tipo de sello para una empresa, hay 4 o 5 tipos de sellos que utilizan las empresas en sus operaciones, incluso del día a día. Hay sellos de uso diario, hay sellos que es nada más para los contratos, hay sellos que nada más es para las facturas, hay un sello que nada más es para el director, hay un sello que nada más es para los accionistas. O sea, hay una cantidad importante de sellos que todas las empresas incorporadas deben tener y deben resguardar muy celosamente, porque estos sellos sí son de uso muy formal en China. No es como en Latinoamérica, que estamos muy acostumbrados a las firmas con mano. Aquí, bueno, en China sí se utiliza más que la firma, se utiliza el sello, ¿no? Entonces, si tú no tienes un buen cuidado de los sellos, es algo que siempre le recomendamos y asesoramos a nuestros clientes, pues pueden tener algunos problemas en el futuro, ¿no? Algún mal uso o malversación de recursos por el mal uso, ¿no? Y el mal cuidado de los sellos, ¿no? Algún empleado podría hacer algún fraude, etcétera, ¿no? Y bueno, después de esto, pues viene siempre el tema financiero, ¿no? El tema financiero es algo, aparte del tema fiscal, es algo sumamente importante, porque es precisamente el servicio de la banca lo que nos va a permitir tener el flujo de entrada y o salida, y ese flujo constante de dineros, ¿no? Para poder seguir manteniendo los movimientos y las transacciones del día a día de las empresas. En China hay muchos bancos, están los bancos locales, obviamente, está el Banco de China, está el Banco de Infraestructura y Construcción, está el Banco de Agricultura, está los bancos locales de cada uno de los estados, ¿no? O de las provincias, porque en China son provincias, pero también han llegado algunos bancos internacionales, está el HSBC también está, que es de Hong Kong, obviamente, está el banco UBS, que es de Singapur, y el sistema financiero está muy bien forjado en China. Hay varias posibilidades. El tema de la cuenta bancaria es un tema pues sumamente importante para las empresas, por la que ya les comentaba, que es el flujo, ¿no? El flujo de efectivo de entrada y de salida para las operaciones del día a día de la empresa. Y al final, pues viene el paso, pues quizás uno de los más cruciales, ¿no? Es el registro ante el Buró de Impuestos, ante la autoridad tributaria con la que te debes de registrar, a la que te debe de dar un número de identificación fiscal y con el cual siempre vas a tener que reportar tus impuestos. Ahora, cuando yo llegué a China y empecé a trabajar con la empresa W, pues para mí fue muy fácil adaptarme, ¿no? Porque traía esa mentalidad de contador en México, ¿no? Con un sistema fiscal, con un sistema legal, un marco regulatorio, ¿no? Entonces, fue muy fácil adaptarse al tema de China en el tema fiscal. Y más adelante voy a comentar un poco más en detalle de cómo están los impuestos en China. Pero, volviendo al tema de lo que es el establecimiento de la empresa, la estructura directiva es muy importante. Como les comentaba, no solamente es cuestión de pensar el nombre, es cuestión de hacer los registros de licencias, de los permisos, etc. Hay que tener una junta directiva. Las empresas en China todas deben tener una junta directiva que puede ser de 3 personas. Debe tener un representante legal. Esa debe ser una persona física, debe ser un individuo. Que la autoridad lo tenga bien identificado, porque esa persona va a ser la persona que directamente tenga o pueda tratar con la autoridad, tanto fiscal, cualquier tema o cualquier asunto que relacionado a la empresa. Debe tener sus directores, ¿no? Puede ser un director de administración, un director de operaciones, un director financiero, ¿no? Esos no hay límites. Debe haber un controlador financiero, que generalmente es el director financiero, y debe haber un supervisor. La figura del supervisor es una figura muy importante. ¿Por qué? Porque la figura del supervisor precisamente hace eso. No es una figura, no forma parte de la empresa, pero es una figura sumamente importante para la autoridad. Ese supervisor carga mucha responsabilidad, por lo cual debe ser muy bien definido quién va a ser esa persona. No puede tener relación directa con la
con la empresa y siempre debe estar a cargo de vigilar que las operaciones de la empresa se lleven dentro del marco de la ley. Si algo está saliéndose del marco de la ley, el supervisor es quien debería, en primer lugar, hacer la notificación a la autoridad. Y si esto no lo hace y falla en esto, entonces puede también tener consecuencias importantes esta persona. Ahora, en el tema de la localización, es lo que yo les comentaba en un principio, ¿no? Estábamos hablando anteriormente del tema del nombre, estábamos hablando de que si es una SAS o si es una empresa corporativa, ¿no? Estábamos hablando que si te localizas en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en el centro. Bueno, como les comentaba, China tiene alrededor de 19 o 21 zonas francas. Y cada una tiene algunos beneficios, ¿no? Algunas están más enfocadas a un tipo de industria o un tipo de sector. Algunas son enfocadas hacia la investigación y el desarrollo de tecnología. Otras son enfocadas hacia la exportación de bienes. Otros hacia la importación de bienes. Algunos son más enfocados en el sector automotriz, por ejemplo. Algunos otros en el sector de salud. Algunos otros se dedican a la prestación de servicios. Pero en general, digamos que estas zonas francas, lo que nos van a ofrecer o a lo que le van a ofrecer a los inversores extranjeros y en general a nivel mundial, pues son almacenamientos o la importación libre, ¿no? Libre de impuestos, procesos aduaneros mucho más simplificados, es decir, la importación o la exportación, la entrada o salida de productos va a ser mucho más sencilla, más limpia en esas zonas. Tendrán algún tipo de cambio, ¿no? Ya que estábamos hablando también del tema de divisas en la presentación anterior, tendrán alguna facilidad, ¿no? En ese tema cambiario. Algunas están, como les digo, están muy, muy enfocadas a ciertos nichos de mercado o a ciertos nichos industriales. Y algunos incluso te exentarán de impuestos, ¿no? Por ejemplo, en Shenzhen, que es una empresa en el sur. Si pueden ver el puntero, estará aquí. Shenzhen está acá, cerca de Guangdong, en la provincia de Guangdong, que diga. Ahí, bueno, hay cierta exención de impuestos en ciertos distritos o en ciertas colonias dentro de la misma ciudad. Es decir, si tú estás en la colonia 1, no es zona libre, entonces tienes que pagar todos los impuestos, pero si te ubicas o te localizas en la colonia, por decirlo, número 2, que es una zona libre, es una zona franca, bueno, pues quizás ahí tienes alguna subvención o algún descuento un descuento en la carga impositiva que el gobierno cobra. Incluso algunas veces la exención es del 100%. Ahora, ya que estábamos hablando un poco de los beneficios de ubicarte en una franca o ubicarte en cualquier otra parte o región dentro del territorio chino, y retomando un poco lo que estaba comentando anteriormente de cuál fue mi proceso de adaptación y de entendimiento de cuál es el marco fiscal en China, pues vamos a tocar un poco el tema de los impuestos en China, ¿no? Y estos impuestos aplican a todas las empresas que estén establecidas en chino bajo las normas chinas. Esto quiere decir tanto las empresas con capital local como empresas con capital extranjero. Y como les comentaba, pues yo cuando recién empecé a trabajar como contador en China, me hice una comparación. ¿Cómo es el marco fiscal en China y cómo es el marco fiscal en México? Y la verdad es que sí son muy similares. Tenemos los impuestos a las ganancias o los impuestos a la renta. Y estos impuestos siempre van grabados y dirigidos hacia las personas morales y las personas físicas. Tenemos impuestos que están grabados al producto o a la venta como tal, como es el IVA, que es el impuesto al valor agregado, y algunos impuestos que cargan las aduanas. Volvemos al tema de los sellos. Los sellos son muy importantes y son sumamente formales en China. Tanto así que la autoridad fiscal carga y cobra un tipo o un monto, un porcentaje por el estampado de sellos oficiales del gobierno en algunos documentos, por ejemplo, algunos documentos notariales, actas constitutivas, emisión de acciones, etcétera, ¿no? Ese también es un impuesto que se carga y yo también lo veo comparado con algunos impuestos, por ejemplo, en el marco regulatorio mexicano, y algunos impuestos con un propósito especial. Por ejemplo, hay impuestos que lo que buscan es gravar más aún productos de lujo, como son los yates, como son los carros de lujo, como son aviones, por ejemplo. Hay impuestos que también gravan, por ejemplo, productos que sean dañinos contra la salud, ¿no? Como el alcohol, el tabaco, etcétera, ¿no? Entonces, es muy parecido también al marco regulatorio, me imagino que en México y en Colombia. Y
Y hay impuestos especiales que van dirigidos a obtener ciertos fondos para después implementarlos en algunas pues, tareas específicas o en algunas áreas específicas, como es el mantenimiento de la ciudad, las calles, la limpieza. Hay unos impuestos que se cargan con la mejor intención de obtener fondos para fomentar la educación, ¿no? Y estos impuestos pueden ser algunas veces locales o pueden ser incluso a nivel nacional. ¿Cuáles son las tasas de impuestos que estábamos hablando ahorita, no? Bueno, pues la tasa de impuesto sobre la renta es del 25%. Esa es la tasa de impuesto estándar. Sin embargo, China tiene tasas preferenciales, ¿no? Que obviamente aplican a cierto tipo de empresas, que reúnen cierto tipo de requisitos. Por ejemplo, tenemos una la tasa del 10 y la tasa del 15. Esto dependerá de varios factores, ¿no? De ciertos requisitos como el tamaño de la empresa en cuanto a ventas o ganancias, el tamaño de la empresa en cuanto al número de empleados contratados y pues también la ubicación en donde se encuentran. Sin embargo, las tasas pues son relativamente, la estándar comparada a nivel mundial es una tasa pues bastante estándar, y las tasas preferenciales la verdad es que sí son sumamente pues apetecibles para inversores extranjeros. Ahora, ¿cómo es el impuesto del IVA? El impuesto del IVA en China pues es un poco, la verdad es que es muy similar también a la parte latinoamericana, en donde tenemos dos tipos de contribuyentes, ¿no? Para efectos de los que es, por ejemplo, tenemos los contribuyentes generales o los contribuyentes grandes y contribuyentes de ámbitos reducidos o contribuyentes pequeños, ¿no? Y obviamente los contribuyentes pequeños, por ser pequeños en el número de ventas, pues obviamente tienen una tasa preferencial de un 3% estándar que aplicará siempre. Y aquellos contribuyentes grandes o contribuyentes generales, que dependerá, pues como lo comentaba, dependiendo del volumen de ventas que tengas en un año, pues tendrás diferentes tasas impositivas, como se ve aquí. Anteriormente, las tasas eran aún más grandes. Ahora ha habido una reforma fiscal en lo que se busca, pues obviamente es reducir la carga impositiva para fomentar también la economía interna, ¿no? Entonces tenemos tasas del 13%, del 9%, del 6% y del 0%. ¿De qué depende cada tasa? Bueno, depende del producto o del servicio que se esté ofreciendo o que se esté comercializando, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de, ya que estás establecido en China, ¿no? Ya estás establecido, ya tienes la empresa constituida, ya tienes tu nombre, ya tienes los sellos, ya tienes las licencias comerciales de distribución, de importación, de exportación, ya tienes tu cuenta bancaria, ya estás listo para operar y ya estás operando. Bueno, pues cuando uno ya está operando la empresa, lo que siempre quiere es tener ganancias, es tener una rentabilidad que permita y que tenga y que nos haga sentido seguir manteniendo una empresa en el extranjero, en este caso en China. ¿Y qué hago con todas esas ganancias? Porque la intención de la empresa siempre es generar ganancias. Entonces, cuando una empresa ya empieza a tener ganancias, algunos inversionistas llegan con nosotros y nos dicen, bueno, ya tengo ganancias, ya tengo $1 millón, ¿no? En total en China, o $500,000 o $3 millones o lo que sea. Lo quiero llevar de regreso a mi país, me lo quiero llevar a mi país, lo quiero repatriar. Bueno, hay formas de hacer esto, ¿no? Que sería a través de los dividendos, la repatriación de dividendos, que en la siguiente página voy a hablar un poco de esto. Está también a través de honorarios o derechos de autor, y están a través de préstamos empresariales. Aquí es muy importante tener en cuenta y hacer un análisis, pues, fiscal de qué le resulta mejor a la empresa, cómo repatriar ese dinero. Puede ser en forma de dinero, en forma de dividendos, como lo comentaba, en donde hay un cálculo especial que en la siguiente página lo voy a describir. Está en el tema de honorarios como facturación. Sin embargo, ahí hay que tomar en cuenta que por la facturación se va a cargar algún tipo de impuesto, porque esa facturación sería por algún tipo de servicio generalmente, y se carga un impuesto, como es lo que ya estábamos platicando anteriormente, que puede ser del 25%, 15, 10 o 5, y puede ser un préstamo empresarial, pero ese préstamo empresarial, pues normalmente los préstamos siempre son realizados con una carga de interés. Entonces, ese préstamo empresarial se tendría que redactar algún tipo de contrato en el que se estipule el tiempo para repagarlo, y además se debería estipular pues el interés que se va a cargar, ya sea mensual o sea anual.
Y bueno, aquí la manera más común que hemos visto de cómo repatriar estas ganancias, las rentas que tiene la empresa extranjera a los países de origen o a los países donde se encuentra el accionista o los accionistas, generalmente es a través de los dividendos. Pero sacar dividendos de China no es una transacción sencilla. Como nada más hacer el giro, ¿no?, a través de la banca en línea o desde el banco y mandar el dinero a una cuenta del accionista en el país A o en el país B o en el país C. No, aquí hay que hacer un tipo de cálculo porque precisamente la autoridad te dice que debes de cumplir ciertos requisitos antes de que tú puedas emitir o reemitir más bien esos capitales. Entonces, debes de tener un capital registrado ante la autoridad, ¿no? Las pérdidas deben de haber sido ya subsanadas al 100%. La autoridad te pide que tengas mínimo una reserva, así se llama, una reserva de capital, y el monto de esa reserva de capital va a ser el 50% del capital registrado. Ese capital registrado, obviamente tú lo describiste al momento de hacer la incorporación de la empresa. Y cuando una vez ya tengas ese 50% de tu capital registrado, pues ya puedes empezar a emitir los dividendos sin que te carguen por esa reserva, ¿no? Sin que el gobierno te diga, debes de poner tanto porcentaje en una reserva, ¿no? Y además debe haber pues el pago como tal. China tiene impuesto que carga los dividendos y la tasa estándar de dividendos de intereses es del 10%, del 5 al 10%. Obviamente habrá que ver, como nos comentaba en la primera presentación, era ver si China tiene un acuerdo comercial con tal país, ¿no? Puede ser con el país A, con el país B, con el país C. China tiene una serie de acuerdos tributarios firmados con diferentes países. Lamentablemente, al día de hoy, no se tiene ese acuerdo tributario aún firmado con Colombia. Pero con la importancia que está teniendo China a nivel mundial y la injerencia o el interés que está teniendo América Latina por China y China por Latinoamérica, no se tiene duda de que en un futuro, ¿no?, se tengan acuerdos comerciales precisamente para evitar eso, una doble tributación, que estés pagando un doble impuesto por una misma ganancia, cuando ya la ganancia la pagaste en el país A o en el país B. Y aquí en la esquina izquierda, podemos ver brevemente cómo es ese cálculo de impuestos, de los dividendos que se van a remitir. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo muy sencillo en el que tenemos un beneficio bruto, que es la ganancia, y estamos hablando de 1 millón de renminbis, que es la moneda oficial en China. Tienes el impuesto a las sociedades. Aquí estábamos hablando del ejemplo de una empresa que está tributando al 5%, por eso se le hace la tasa estándar y de ahí el descuento de la tasa preferencial. Nos queda el beneficio neto, que ya es después de impuestos. Y de ahí tenemos lo que les comentaba, ¿no? El cálculo de esa reserva que China te pide que tengas. Es una reserva de un monto total del 50%, pero China te dice, bueno, pues puedes hacer, ¿cómo se dice?, depósitos a esa reserva en porcentajes mínimos de 10%. Luego tenemos el dividendo máximo a pagar, la cantidad máxima a pagar de dividendos. Y obviamente China te retiene lo que les comentaba, ¿no? China carga impuestos sobre los dividendos, que es generalmente el 10%, y entonces al final el pago neto que se haría por esa remisión de ganancias de China hacia el país donde se encuentran los accionistas serían los 769,000, ¿no? Y creo que con eso terminamos la presentación. Creo que estábamos un poco cortos ya de tiempo, pero la verdad, cerrando brevemente, me parece muy importante y muy interesante, muy enriquecedora las presentaciones que dieron los panelistas. La verdad es que no hay mejor manera de realizar operaciones internacionales y esta expansión de negocio desde una persona que te guíe y que sepa llevarte y sepa cómo llegar a ese nuevo destino. David. Gracias, Víctor. Sabemos que nos pasamos un poco del tiempo, pedimos disculpas por eso, pero como entenderán son temas lo suficientemente complejos y densos que tratamos de resumir. El mensaje final para aquellos que están interesados es que miércoles, pero abrir una empresa en China, ¿eso para qué? Créanme que es una opción muy válida. China es un mercado enorme que justamente ha sido target o ha sido meta para muchas empresas de América Latina que por su modelo de negocio tienen que estar allá. Así que este tipo de consideraciones son vitales
y es fundamental también que sepan que empresas como CW tienen un equipo de personas especializadas que habla su idioma, que habla español y que entiende las consideraciones y problemáticas cuando vamos a ese país. Así que estamos en capacidad de ayudarles y apoyarles en todos estos procesos. Hay unas preguntas que voy a hacer muy rápidamente porque sé que son necesarias y porque creo que cumplen con ese tipo de inquietudes que muchos nos competen. Hay uno de los participantes que dice, yo soy un importador, no soy muy grande, soy pequeño. Cualquier proceso de importación que haga yo como empresa debe ajustarse a la normativa tanto tributaria, cambiar y precios de transferencia. Hola, hola, ¿me oyes ahí? Sí, adelante, Juan Carlos. Vale, David, gracias. Bueno, desde la perspectiva tributaria y de precios de transferencia, habría que mirar realmente cuál es la operación que se está llevando a cabo, porque seguramente si es una transacción desde Colombia o hacia Colombia, es una transacción que va a involucrar el país colombiano, es muy probable que eso tenga una incidencia fiscal en materia de renta, impuestos sobre las ventas, hasta de pronto impuestos territoriales, como el impuesto de industria y comercio. En el tema de precios de transferencia, habría que mirar si la operación es entre vinculados económicos del exterior o una operación con un vinculado ubicado en zona franca, o si es una operación que viene del exterior de un país considerado paraíso fiscal, lo cual Ok. conllevaría en cualquiera de los tres casos a un estudio de precios de transferencia. No sé si Luz Karime de la parte de importación o cambiar de aduanera nos puede aportar algo. Sí, independientemente de la cantidad de operaciones que realicen en un determinado tiempo, se tienen que cumplir cambiariamente todas las disposiciones que están dispuestas en el régimen cambiario. Hay un tema y es que cuando hacen de pronto importaciones a través de tráfico postal, que llámese DHL, FedEx o cualquiera de estos, la factura que les expide DHL o la compañía de mensajería es la que les sirve a ustedes como declaración de importación, pero el pago igual deben hacerlo a través del mercado cambiario independientemente del monto y el número de importaciones. Gracias. Otra pregunta. ¿Esta normativa que presentaron la hace otro participante, aplica de la misma forma para personas naturales o esto solamente son para empresas o personas jurídicas? Desde el punto de vista, perdóname Juan Carlos, Vale, desde el punto adelante, de Elisa. vista cambiario, aplica para personas naturales y para personas jurídicas. De acuerdo. Juan Carlos, ¿ibas a Igualmente, agregar algo? igual, gracias, David. Igualmente, desde el ámbito tributario, lo analizamos tanto para personas jurídicas como para personas naturales. Ambos tienen incidencia, bien sea un inversor sociedad o bien sea un inversor como tú y yo, una persona natural. De acuerdo. Para Víctor, pregunta a alguien, ¿qué tipo de empresas, un ejemplo de empresas colombianas que hayan decidido constituirse en China, ¿para qué lo hacen? ¿Con qué objetivo? ¿Qué objetivos Bueno, comerciales tienen allá? Lo que hemos notado es que principalmente el objetivo comercial es estar cerca de sus proveedores, cerca de sus fábricas, sobre todo porque viene relacionado a un tema de más desarrollo de producto, ¿no? También ir a revisar las fábricas que cumplan con los requisitos mínimos, sobre todo pensando en las normas y regulaciones colombianas cuando quiera entrar ese producto, ¿no? Tener personal que vaya a las fábricas y que esté revisando que la calidad sea óptima, que el producto esté óptimo, que esté en la mejor calidad y situación posible, ¿no? Entonces se habla, yo lo que he visto más en este tiempo son empresas que buscan estar más cerca de la fábrica, más cerca del producto y asegurarse en sitio que el producto tenga o cumpla con todos los requisitos para cuando llegue a Colombia no tenga algún impedimento para al momento de ser ingresado al territorio colombiano. Esto es lo que he visto, ¿no? También veo una tendencia de hacer un poco más de servicios, como sería precisamente estos servicios de calidad, servicios de asesoría, certificación, etc. De acuerdo. Es fundamental y ya para terminar que tengan en cuenta que la jurisdicción que explicó Víctor se refiere a China continental, pero la jurisdicción de Hong Kong a nivel de impuestos y tributarios y demás es diferente, ¿vale? Y obviamente merece cada uno un análisis por aparte. Sabemos que hay muchas más preguntas, no queremos abusar de su tiempo, nos aseguramos de que van a recibir estas presentaciones y el video de toda esta sesión de hora y 40 minutos. Nuevamente, Alfredo López y compañía, a Consulting Outsourcing Services Limitada y a CW, por supuesto, muchísimas gracias por hacer este evento posible. Creo que
nos aclararon muchas cosas, salimos preocupados unos más que otros, pero de eso se trataba, de dejar esa semillita allí. Y tengan en cuenta que en la información que le vamos a enviar están los datos de contacto de Juan Carlos, de Luz Karimi y por supuesto de Víctor, porque sabemos que van a ser solicitados todos ustedes conferencistas por preguntas mucho más concretas y específicas. Nuevamente, muchísimas gracias por compartir otro espacio y otro webinar con CW. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego, gracias. Adiós, gracias Hasta a luego, todos. chao. Gracias, chao, chao.